Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que crié, al que di todo, se atrevería a mirarme a los ojos y decirme que su casa era mía, que yo era un estorbo, que había llegado el momento de irme. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Fue un domingo por la tarde. La luz de octubre entraba por las ventanas del comedor. Yo había preparado la paella que tanto le gustaba a Roberto cuando era niño. Recuerdo el olor del azafrán llenando la cocina. Recuerdo que pensé que todo estaría bien. Roberto dejó caer el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el silencio repentino. Su esposa Vanessa lo miró de reojo. Había algo ensayado en ese momento, algo preparado. Y entonces lo dijo: «Esa casa es mía, viejo terco». Esas palabras cayeron sobre mí como un puño en el estómago. Mi hijo, mi Roberto. El niño que había llorado en mis brazos cuando se cayó de la bicicleta. El joven al que ayudé a pagar la universidad. El hombre al que di mi apellido, mi tiempo, mi vida entera. Me quedé paralizado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Miré a mi nuera. Ella apartó la vista, pero alcancé a ver una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Una sonrisa de satisfacción. «Papá llevó años hablando de esto contigo», continuó Roberto, su voz ahora más firme, casi desafiante. «Ya no puedes vivir solo. Necesitas ir a una residencia. Y nosotros necesitamos la casa. Tenemos 2 hijos. Tú solo ocupas espacio». Ocupar espacio. Repetí esas palabras en mi mente una y otra vez, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. «Esta es mi casa», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «La construí con mis propias manos. Tu madre y yo». «Mamá está muerta, papá», interrumpió Roberto con una frialdad que nunca antes había visto en él. «Han pasado 3 años. Ya es hora de que aceptes la realidad». «La realidad». «¿Cuál realidad?» «La realidad de que mi hijo me estaba echando de mi propia casa. La realidad de que el amor que le di durante 42 años no significaba nada». Vanessa se aclaró la garganta. Su voz era suave, casi maternal, pero sus palabras eran veneno disfrazado de preocupación. «Don Héctor, entendemos que es difícil», dijo ella, tocando mi mano con falsa compasión. «Pero piense en usted. ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie? Si tiene una emergencia. En una residencia estaría cuidado con gente de su edad, con actividades, con gente esperando a morir». La interrumpí retirando mi mano. Roberto golpeó la mesa. «Basta de terquedad, ya hablamos con el abogado. Podemos iniciar un proceso de incapacidad si no cooperas. Vanessa tiene contactos en el juzgado. Esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides». Ahí estaba la amenaza real. No era preocupación, era codicia. Pura y simple codicia. Miré a mi alrededor. Las paredes que levanté ladrillo por ladrillo. El suelo que instalé con mis propias manos cuando Roberto tenía 5 años. La ventana desde donde María solía ver el jardín cada mañana. Esta casa no era solo una propiedad. Era mi vida. Era nuestra vida. ¿Y mis cosas?, pregunté. ¿Mis recuerdos? Las fotos de tu madre. «Guardaremos lo importante», dijo Vanessa demasiado rápido. «Lo demás, bueno, necesitamos espacio para nuestras cosas». Nuestras cosas. Ya habían decidido. Ya habían planeado todo. Y yo, el tonto, había preparado paella pensando que era una comida familiar normal. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero no podía quedarme allí un segundo más. Caminé hacia mi habitación sin decir palabra. Detrás de mí escuché a Roberto suspirar con frustración. «Es imposible hablar con él», le dijo a Vanessa. «Tendremos que hacerlo por las malas». Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en el borde de la cama que María y yo compartimos durante 38 años. Miré la foto de nuestra boda en la mesita de noche. Ella sonreía. Siempre sonreía. María susurré a la foto. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? Pero lo que pasó después, bueno, eso cambió todo. Me llamo Héctor Morales.
Tengo 67 años. Durante 40 años trabajé como maestro carpintero. Mis manos construyeron casas, muebles, vidas. Pero la obra más importante de mi vida no fue ninguna casa que construí para otros. Fue mi propia familia, o al menos eso creí. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía. Mi padre era jornalero y mi madre costurera. Aprendí desde niño que en la vida hay que trabajar duro y que la familia es lo más sagrado. Esos valores me acompañaron toda mi vida. Esos valores fueron mi guía cuando crié a Roberto. Conocí a María cuando yo tenía 23 años. Ella trabajaba en la panadería del pueblo. Tenía una risa que iluminaba cualquier día gris. Nos casamos 6 meses después. No teníamos mucho, solo amor y sueños, pero fue suficiente. Roberto nació 2 años después. Recuerdo perfectamente el día que lo tuve en mis brazos por primera vez. Pesaba apenas 3 kilos. Tenía los ojos de su madre y mi nariz. Lloró fuerte con pulmones sanos, y yo lloré con él. Juré ese día que mi hijo nunca pasaría las penurias que yo pasé, que tendría una vida mejor. Y cumplí esa promesa. Trabajé dobles turnos durante años. Los fines de semana hacía trabajos extras. María cosía hasta tarde en la noche. Ahorramos cada peseta, cada euro después. Todo para que Roberto pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades, para que no tuviera que trabajar con las manos como yo. Cuando Roberto tenía 7 años, compramos este terreno. Era solo tierra y hierbas, pero yo vi en él un futuro. Durante 3 años cada tarde después del trabajo, venía aquí y construía, ladrillo por ladrillo, viga por viga. María me traía la cena y se sentaba a mi lado planeando cómo decoraríamos cada habitación. Roberto me ayudaba pasándome herramientas, preguntando 1000 cosas. Le enseñé todo lo que sabía, no solo de carpintería, sino de la vida. Le enseñé que el trabajo honesto dignifica, que la palabra dada se cumple, que la familia es para siempre, o eso pensaba. Cuando Roberto tenía 16 años, María enfermó. Cáncer. La palabra que nadie quiere escuchar. Luchó durante 2 años. 2 años de hospitales, de quimioterapias, de noches sin dormir. Roberto estaba terminando el bachillerato. Intenté protegerlo del dolor, pero él lo veía todo. María murió un martes de noviembre. Tenía 54 años, demasiado joven, demasiado pronto. Me dejó con un vacío que nunca se llenó del todo, pero me dejó también con Roberto. Y él se convirtió en mi razón para seguir adelante. Roberto entró a la universidad. Estudió administración de empresas. Yo vendí mi camioneta para pagar su primer año. Pedí préstamos para los siguientes. No me importó verlo graduarse, verlo conseguir un buen trabajo en la ciudad, verlo triunfar. Eso justificaba cada sacrificio. Conoció a Vanessa en una fiesta de empresa. Ella era secretaria ejecutiva. Bonita, elegante, de buena familia, según me dijo Roberto. Se casaron a los 6 meses. Una boda grande que pagué vendiendo las herramientas de mi padre. Pero no me importó. Era la boda de mi hijo. Al principio todo parecía bien. Vanessa era educada, aunque algo distante. Tuvieron 2 hijos, Marcos y Lucía, mis nietos. Los adoraba. Cada domingo venían a comer. Yo preparaba los platos favoritos de Roberto. Jugaba con los niños en el jardín que María había plantado. Pero hace 2 años algo cambió. Vanessa empezó a hacer comentarios. Pequeños al principio. Que la casa era grande para mí solo. Que debería pensar en venderla. Que a mi edad era peligroso vivir solo. Roberto la apoyaba, pero con menos insistencia. Yo les decía que estaba bien, que podía cuidarme solo, que esta casa era mi hogar. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos, más agresivos, y finalmente llegamos a ese domingo. Ese maldito domingo cuando mi hijo me llamó viejo terco y reclamó mi casa como suya. Era un domingo cualquiera de octubre. El cielo estaba despejado, ese tipo de día perfecto que hace que todo parezca posible. Me levanté temprano como siempre. A los 67 años, el cuerpo ya no me permite dormir hasta tarde. Además, nunca pude quitarme la costumbre de madrugar que me inculcó mi padre. Preparé café. El aroma llenó la cocina vacía, demasiado vacía.
Desde que María murió las mañanas, eran mi momento más difícil. Era cuando más la extrañaba. Ella solía sentarse junto a la ventana con su taza mirando el jardín despertar. Ese domingo decidí hacer paella. La paella que Roberto adoraba de niño. Pensé que tal vez si preparaba su comida favorita, si recreaba esos domingos de antes, podríamos volver a conectar. Qué ingenuo fui. Fui al mercado temprano. Compré los mejores ingredientes. Camarones frescos, mejillones, el mejor arroz bomba. No escatimé en nada. Incluso compré ese azafrán caro que María siempre decía que hacía la diferencia. Mientras cocinaba recordé. Recordé a Roberto con 8 años sentado en esta misma cocina preguntándome por qué el arroz se ponía amarillo. Recordé sus cumpleaños, sus risas, sus sueños. Recordé al niño que me abrazaba y me decía que yo era su héroe. ¿Dónde quedó ese niño? Puse la mesa con cuidado. Usé el mantel bordado que María había hecho. Saqué la vajilla buena esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Coloqué flores del jardín en el centro. Quería que todo fuera perfecto. Roberto había llamado el martes anterior. Papá, iremos a comer el domingo. Vanessa quiere hablar contigo de algo importante. Sonaba serio, pero yo pensé que tal vez querían pedirme que cuidara a los niños algún fin de semana, o que ayudara con algún proyecto. Nunca imaginé lo que vendría. Llegaron a las 2 en punto. Roberto tocó el timbre aunque tenía llaves. Ese detalle debí notarlo. Vanessa entró primero con sus tacones resonando en el suelo de madera. Llevaba un vestido negro ajustado y demasiado maquillaje para una comida familiar. Se veía como si fuera a una reunión de negocios, no a almorzar con su suegro. «Hola, don Héctor», dijo ella dándome 2 besos al aire sin tocar realmente mi cara. Roberto entró detrás, me dio un abrazo rápido mecánico. «Huele bien», dijo, pero su voz sonaba vacía, como si estuviera cumpliendo un guión. «¿Y los niños?», pregunté. Había preparado sus postres favoritos. «Se quedaron con mi madre», respondió Vanessa rápidamente. «Pensamos que era mejor venir solos, para poder hablar tranquilos. Debí saber en ese momento que algo malo venía. Los niños nunca faltaban a los domingos en casa del abuelo. Era nuestra tradición. Pero yo solo asentí y los invité a pasar al comedor. Mientras servía la paella los observé. Vanessa y Roberto intercambiaban miradas. Ella le tocaba el brazo como dándole ánimo. Él respiraba hondo como preparándose para algo. Comimos en silencio durante los primeros minutos, un silencio incómodo que nunca antes había existido en esta mesa. Yo intentaba hacer conversación. «¿Cómo está el trabajo, Roberto?». «Bien», respondió sin mirarme. «¿Y los niños? Marcos, ¿cómo va en la escuela?». «Bien», repitió con el mismo tono monocorde. Vanessa apenas tocó su comida. Movía el arroz en su plato formando pequeños montículos, pero casi no comía. Miraba el reloj en su muñeca cada pocos minutos, como si tuviera prisa por terminar con esto. Entonces noté algo más. Una carpeta. Vanessa había traído una carpeta de cuero marrón que dejó en la silla vacía junto a ella. No era normal traer documentos a una comida familiar. Mi estómago comenzó a retorcerse. «Don Héctor», comenzó Vanessa dejando su tenedor. «Queremos hablar con usted sobre su futuro». «¿Mi futuro?». La frase sonaba ensayada. Roberto se aclaró la garganta. «Papá, Vanessa y yo hemos estado hablando. Nos preocupa que vivas solo. A tu edad cualquier cosa puede pasar». «Tengo 67 años, no 90», respondí tratando de sonar ligero. «Estoy perfectamente bien, pero...». «¿Y si no intervino Vanessa? ¿Y si te caes? ¿Y si tienes un infarto? Podrían pasar horas antes de que alguien se diera cuenta. Tengo teléfono, tengo vecinos, tengo...». «Esta casa es demasiado grande para ti», me interrumpió Roberto. 3 habitaciones, 2 baños, el jardín. Es mucho mantenimiento. Me gusta mantenerla, dije. Me mantiene ocupado. Tu madre... Mamá murió hace 3 años, papá. Roberto me cortó otra vez, su voz subiendo de tono. Tienes que aceptarlo. Ella ya no está, y tú no puedes seguir viviendo en el pasado. Sus palabras me golpearon. No porque fueran nuevas. Yo sabía que María había muerto. Vivía con ese dolor cada día. Pero la forma en que lo dijo, la frialdad, el tono de impaciencia, como si mi duelo fuera un inconveniente para él. No vivo en el pasado, dije calmadamente.
Vivo en mi presente. En mi casa. Vanessa abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Los extendió sobre la mesa empujando platos a un lado. Hemos estado investigando, dijo. Hay residencias excelentes en la zona. Mire, esta tiene jardines, actividades, enfermería las 24 horas. Estaría mucho mejor cuidado. Miré los folletos. Fotos de ancianos sonriendo falsamente. Habitaciones pequeñas que intentaban parecer acogedoras, pero que gritaban soledad. Comedores comunales, donde desconocidos comían juntos porque ya no tenían familia que los quisiera. No necesito una residencia, dije firmemente. Papá, tienes que ser razonable. Roberto se inclinó hacia adelante. Esta casa vale mucho dinero. Si la vendes. Ahí estaba. El verdadero motivo. Si vendo mi casa, terminé por él. ¿Qué? Ustedes se quedan con el dinero. No se trata del dinero, mintió Vanessa. Se trata de tu bienestar. Claro que se trataba del dinero. Lo vi en sus ojos, en la forma en que miraba las paredes calculando valores, en cómo sus dedos tamborileaban sobre esos folletos de residencias baratas. Esta casa es mi patrimonio, dije. La construí para mi familia, para ti, Roberto, para que algún día tus hijos... Mis hijos necesitan espacio ahora, explotó Roberto. Marcos y Lucía comparten habitación, en un apartamento de 2 dormitorios, mientras tú tienes 3 habitaciones para ti solo. No es justo, papá. No es justo. Repetía las palabras sintiendo cómo la indignación subía por mi garganta. Trabajé 40 años. Me rompí la espalda construyendo esta casa. Y ahora me dices que no es justo que viva en ella. Vanessa puso su mano sobre la de Roberto. Un gesto que parecía tranquilizador, pero que yo leía como estratégico. Como si dijeran, calma, vamos según el plan. Nadie está diciendo que no te lo mereces, dijo ella con esa voz suave que ya empezaba a odiar. Solo decimos que hay opciones mejores. Para todos. La mejor opción para mí es quedarme en mi casa, dije. Y esa es mi última palabra sobre el tema. Hubo un silencio pesado. Roberto y Vanessa se miraron. Algo pasó entre ellos. Una decisión silenciosa. Y entonces Roberto hizo algo que nunca olvidaré. Dejó caer su tenedor. El sonido del metal contra el plato resonó como un disparo en el silencio del comedor. Me miró directo a los ojos, y en ese momento vi a un extraño. No a mi hijo. Un extraño con la cara de Roberto, pero con ojos que no reconocía. Esa casa es mía, viejo terco. Las palabras cayeron como piedras, pesadas, definitivas, crueles. ¿Qué dijiste?, susurré, aunque había escuchado perfectamente. Lo que oíste, respondió su mandíbula tensa. Hemos hablado de esto 1000 veces. Ya no puedes vivir solo. Necesitas ir a una residencia. Y nosotros necesitamos la casa. Tenemos 2 hijos. Tú solo ocupas espacio. Ocupas espacio. Como si yo fuera un mueble viejo. Como si no fuera su padre. Como si los 42 años de crianza, de sacrificios, de amor incondicional no significaran nada. Miré a Vanessa. Ella no apartó la mirada esta vez. Me sostuvo la mirada con algo que parecía triunfo. Una pequeña sonrisa tiraba de la comisura de sus labios. Y en ese momento lo supe. Esto no era idea de Roberto, o al menos no solo suya. Vanessa había estado trabajando en esto, susurrando veneno en el oído de mi hijo noche tras noche, convenciéndolo de que yo era un obstáculo, de que merecían mi casa más que yo. Esta es mi casa, dije finalmente, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. La construí con mis propias manos. Tu madre y yo. Mamá está muerta, papá. Me interrumpió Roberto con una frialdad que me heló la sangre. Han pasado 3 años. Ya es hora de que aceptes la realidad. ¿La realidad? ¿Cuál realidad? La de que mi hijo me estaba echando de mi hogar. La de que el niño al que enseñé sobre el respeto y el amor familiar ahora me trataba como un estorbo. La realidad es que ya no eres joven. Continuó Roberto, su voz tomando un tono condescendiente que me hizo apretar los puños. La realidad es que esta casa es demasiado para ti. La realidad es que nosotros la necesitamos más que tú. Vanessa se aclaró la garganta. Su turno otra vez en este teatro ensayado.
Don Héctor, entendamos su apego emocional, dijo, tocando mi mano con una frialdad que contrastaba con sus palabras supuestamente comprensivas. Pero piense en usted. ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie? Si tiene una emergencia médica. En una residencia estaría cuidado, con gente de su edad, con actividades y atención profesional. Retiré mi mano como si me quemara. Con gente esperando a morir, dije. Eso es lo que son esas residencias, depósitos de ancianos que sus familias ya no quieren. Roberto golpeó la mesa. Los platos saltaron, yo también. «¡Basta de terquedad!», gritó. «Ya hablamos con el abogado. Podemos iniciar un proceso de incapacidad si no cooperas. Vanessa tiene contactos en el juzgado. Esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides, papá». Y ahí estaba. La amenaza real. Desnuda. Sin disfraces. No era preocupación por mi bienestar. Era extorsión. Querían mi casa y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Incluso declararme incapaz. Incluso quitarme mi dignidad. Miré a mi alrededor. Las paredes que levanté ladrillo por ladrillo. Paredes que vi crecer desde los cimientos hasta el techo. Cada grieta, cada imperfección, cada rincón guardaba una historia. Historias de risas, de lágrimas, de vida. El suelo de madera que instalé cuando Roberto tenía 5 años. Me tomó todo un verano. Trabajaba de día en otros proyectos y por las noches venía aquí. Roberto se sentaba en la esquina jugando con sus carritos haciéndome compañía. A veces se quedaba dormido sobre las tablas sin barnizar. Yo lo cargaba en brazos y lo llevaba a la cama besando su frente, prometiéndole en silencio que siempre tendría un hogar. Ese mismo niño ahora me decía que este hogar era suyo, que yo no tenía derecho a estar aquí. ¿Y mis cosas? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Mis recuerdos. Las fotos de tu madre. Sus libros. El jardín que ella plantó. Guardaremos lo importante, dijo Vanessa con esa practicidad cruel que solo alguien sin corazón puede tener. Hay empresas que se encargan de eso. Embalarán todo de valor y... de valor. La interrumpí. ¿Quién decide qué tiene valor? Tú, una mujer que nunca conoció a María, que nunca supo lo que significa construir algo con tus propias manos. Los recuerdos no pagan facturas, papá, dijo Roberto. Sé práctico. Eres un hombre inteligente. Sabes que esto tiene sentido. Sentido. Qué palabra tan vacía cuando se usa para justificar la traición. Lo que tiene sentido, dije lentamente midiendo cada palabra, es que respeten mi decisión. Esta casa es mía. Está a mi nombre. Y mientras yo respire, nadie me sacará de aquí. Vanessa soltó una risa corta, una risa sin humor. Sacó más papeles de su carpeta mágica. Don Héctor, hemos consultado con abogados, dijo extendiendo documentos frente a mí. Con su edad, si Roberto inicia un proceso alegando que no puede cuidarse, solo que muestra signos de deterioro mental. Deterioro mental. Grité, levantándome de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás. Me están llamando loco. Nadie dijo eso, respondió Roberto, pero tampoco me miró a los ojos. Solo dijimos que a tu edad es normal que... Tengo 67 años, no 100. Mi mente está perfectamente clara. Manejo mi dinero, cocino limpio, pago mis cuentas. ¿En qué basan ustedes esta acusación de incapacidad? En que rechazas ayuda, dijo Vanessa. En que insistes en vivir solo en una casa demasiado grande. En que te aferras al pasado de manera poco saludable. Un juez lo entendería. Ah, entonces mi crimen es amar a mi esposa muerta. Mi crimen es querer vivir en el hogar que construí. Mi crimen es no entregarles en bandeja de plata lo que codician. Roberto se levantó también. Me enfrentó cara a cara. Vi sus ojos antes tan llenos de admiración cuando era niño, ahora duros y fríos. No seas dramático, dijo. Nadie te está robando nada. Solo estamos pensando en lo mejor para todos. ¿En lo mejor para todos? ¿O en lo mejor para ustedes? Para la familia, respondió. Marcos y Lucía son tu familia también. No te importa que crezcan apretados en un apartamento pequeño, cuando tú tienes todo este espacio.
Y ahí estaba el golpe bajo. Usar a mis nietos como arma emocional. Sabes perfectamente que pueden venir aquí cuando quieran, dije. Esta siempre ha sido su casa también. Pero de pronto ya no los traes. De pronto Vanessa dice que están ocupados, que tienen actividades. Ustedes los alejaron de mí. Y ahora usan su ausencia como excusa. Eso no es cierto, mintió Roberto, pero su voz vaciló. ¿No cuándo fue la última vez que Marcos jugó en el jardín? Que Lucía horneó galletas conmigo hace meses, Roberto. ¿Meses? Porque ustedes empezaron a envenenarlos contra mí también. Nadie está envenenando a nadie, dijo Vanessa, levantándose con esa elegancia falsa que usaba como armadura. Simplemente los estamos preparando para el cambio. Los niños entienden que el abuelo necesita cuidados especiales. Cuidados especiales, como si fuera un inválido. Caminé hacia la ventana. Miré el jardín. Las rosas que María plantó hace 20 años seguían floreciendo cada primavera. El cerezo que plantamos cuando nació Roberto ahora daba sombra a medio jardín. Cada planta, cada árbol, cada piedra del camino tenía una historia. ¿Saben qué van a hacer con el jardín? Pregunté sin voltearme. ¿Lo van a mantener o lo van a pavimentar para hacer más espacio para el coche de Vanessa? No hubo respuesta. Lo cual era respuesta suficiente. Lo pavimentarán, dije. ¿Cómo pavimentarán todos los recuerdos? ¿Cómo borrarán todo rastro de que aquí vivieron personas que se amaron? Que construyeron algo real. Papá, no seas tan que... Me volteé bruscamente. Tan sentimental. Tan terco, tan inconveniente, dilo, Roberto. Di lo que realmente piensas. Roberto abrió la boca, pero Vanessa le puso la mano en el brazo. Una señal. Él cerró la boca. Mire, don Héctor, dijo ella, su voz tomando un tono más duro. Podemos seguir discutiendo o podemos ser civilizados. La situación es simple. Roberto tiene derecho legal a preocuparse por su padre. Tiene derecho a buscar lo mejor para usted. Y si usted no coopera voluntariamente, la ley nos da herramientas. Me están amenazando con quitarme mi libertad, con declararme incapaz, con encerrarme en una residencia contra mi voluntad. Esperamos no llegar a eso, dijo Roberto, pero su tono dejaba claro que estaban dispuestos a llegar hasta donde fuera necesario. Me senté de nuevo. Las piernas me temblaban. No de miedo, de ira, de impotencia, de traición. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté. Silencio incómodo. Meses. 1 año desde que murió María. No es un plan, papá. Es preocupación genuina. Mentira. Vi las miradas entre ustedes. Los papeles preparados. Los contactos en el juzgado. Los folletos de residencias. Esto está calculado. Organizado. Ustedes no vinieron a almorzar. Vinieron a darme un ultimátum. Roberto se aflojó la corbata. Un gesto de frustración que conocía bien. Lo hacía desde niño cuando las cosas no salían como quería. Está bien, dijo finalmente. Sí. Hemos estado discutiéndolo. Vanessa y yo necesitamos esta casa. No podemos seguir pagando alquiler cuando tú tienes 3 habitaciones vacías. No es justo para nuestros hijos. Entonces, véndanme su apartamento, dije. Yo lo compro, les doy el dinero y ustedes buscan algo más grande. ¿Con qué dinero, papá? Tu pensión apenas te alcanza. Tengo ahorros. Ahorros. Vanessa soltó esa risa otra vez. Hemos visto su cuenta bancaria. Tiene 20,000 euros. Eso no compra ni un estacionamiento en esta ciudad. Me quedé helado. ¿Cómo vieron mi cuenta bancaria? Roberto no me miró. ¿Cómo vieron mi cuenta bancaria? Repetí gritando esta vez. Tengo tu información, dijo él en voz baja. Del banco. La usé para verificar tu situación financiera, para el abogado. Entraste a mi cuenta sin mi permiso. Espiaste mis finanzas. Violaste mi privacidad. Soy tu hijo. ¿Tenía derecho a saber si podías mantenerte? No. No tenías derecho. Eres mi hijo, no mi dueño. No mi tutor. Todavía no, al menos. Aunque veo que ya están trabajando en eso. Me levanté otra vez. Caminé hacia Roberto. Lo miré directo a los ojos. ¿Quién eres tú? Pregunté en voz baja, peligrosamente baja. Porque el Roberto que yo crié nunca haría esto. El niño que lloró cuando su pez dorado murió.
El adolescente que me abrazó cuando enterramos a su madre. El joven que juró en su boda que la familia era sagrada. Ese Roberto está muerto, ¿verdad? Papá fue reemplazado por un hombre que espía las cuentas bancarias de su padre, que amenaza con quitarle su libertad, que calcula cuánto vale su casa mientras come la paella que le preparó con amor. Ya basta de melodrama, intervino Vanessa. Esto es la vida real, don Héctor. No un cuento de hadas donde el amor familiar resuelve todo. Tenemos necesidades. Usted tiene recursos que no usa. Es matemática simple. Matemática simple. Reducir 40 años de paternidad a matemática simple. Salgan de mi casa, dije. Que Roberto parpadeó. Salgan. De mi casa ahora. Papá, no hemos terminado de... Sí, hemos terminado. No tengo nada más que decirles. Esta conversación se acabó. Roberto miró a Vanessa. Ella negó con la cabeza levemente. No se irían tan fácil. Don Héctor, sea razonable, comenzó ella. He dicho que salgan. Mi voz resonó en las paredes. Nunca les había gritado así. Nunca había perdido el control de esa manera. Pero había un límite. Y ellos lo habían cruzado. Vanessa recogió sus papeles con movimientos calmados estudiados. Como si mi explosión no le afectara. Muy bien, dijo. Nos vamos. Pero esto no termina aquí, don Héctor. Roberto tiene derechos. La ley lo protege. Y si usted no quiere cooperar, haremos lo que tengamos que hacer. Me están amenazando. Le estamos informando de la realidad. Puede hacerlo por las buenas, yéndose voluntariamente a una residencia y vendiéndonos la casa a precio justo. O podemos ir a los tribunales, donde un juez decidirá que un hombre de su edad viviendo solo rechazando ayuda, claramente no está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Roberto, dile algo a tu esposa, exigí. Dile que se detenga. Que esto está mal. Pero Roberto solo bajó la mirada. Vanessa tiene razón, papá, dijo en voz baja. Esto es lo mejor. Para todos. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre dramático. Fue silencioso. Como cuando una cuerda tensa finalmente se parte. Un clic casi inaudible que cambia todo. Fuera, dije, mi voz ahora tranquila. Demasiado tranquila. Salgan de mi casa. Y no vuelvan. Papá. No vuelvan a llamarme papá. Ese título se gana con respeto. Con amor. Con lealtad. Ustedes perdieron ese derecho hoy. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. El aire fresco de octubre entró como una bocanada de realidad. Roberto se acercó. Por un momento vi un destello de algo en sus ojos. Arrepentimiento. Duda, pero Vanessa le tocó el codo. Y el destello se apagó. «Te arrepentirás de esto», dijo ella pasando junto a mí con su perfume caro, dejando un rastro de falsedad. Roberto me miró una última vez. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza y salió. Los vi caminar hacia su coche. Un BMW nuevo. Negro. Reluciente. Comprado probablemente con el dinero que ahorraban al no tener que pagar una hipoteca porque querían robarme mi casa. Vanessa se volteó antes de subir al coche. Recibirá documentos legales pronto, gritó. Le sugiero que consiga un abogado. Uno bueno. Cerré la puerta. El sonido resonó en la casa vacía, y entonces finalmente me permití sentir. Volví al comedor. La paella seguía en la mesa. Fría ahora. Los platos apenas tocados. El mantel de María manchado con el vino que Roberto había derramado cuando golpeó la mesa. Me senté en mi silla. La misma silla donde me había sentado miles de veces. Con María. Con Roberto niño. Con mis nietos. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a María. Lloré por el hijo que perdí. Porque eso era lo que había pasado. Había perdido a mi hijo. No a la muerte. A algo peor. A la codicia. A la manipulación. Al olvido de todo lo que alguna vez significó familia. ¿Qué hice mal? Susurré a la casa vacía. ¿Dónde fallé? Miré la foto de María en el aparador. Ella sonreía. Esa sonrisa que siempre me daba paz.
Pero ahora solo me dolía. María, ¿qué hago si estuvieras aquí? Si pudieras decirme qué hacer. Pero María no estaba. Solo estaba yo, un viejo de 67 años, que de pronto se encontraba solo contra su propio hijo, solo contra amenazas legales, solo contra el mundo. Me quedé ahí sentado hasta que oscureció, viendo cómo las sombras se alargaban en el comedor, escuchando el silencio de la casa, un silencio que ahora parecía decirme que ellos tenían razón, que era demasiado grande para mí, demasiado vacía, demasiado llena de fantasmas. Pero no les daría la razón, no les entregaría lo que era mío, lo que había construido, lo que María y yo habíamos soñado juntos. Si querían guerra, tendrían guerra, solo que todavía no sabía cómo lucharla. Esa noche no dormí, no pude. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo sillón donde solía leer cuentos a Roberto cuando era pequeño, donde María y yo nos abrazábamos viendo películas los viernes por la noche, donde mis nietos saltaban jugando a que el piso era lava. Pero esa noche ese sillón era solo un mueble vacío en una casa demasiado silenciosa. Repetí cada palabra, cada mirada, cada gesto de ese domingo maldito. Esa casa es mía, viejo terco. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Viejo terco. Así me llamó mi hijo. No papá, no padre, viejo terco. Cuando dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo, cerré los ojos. Intenté encontrar el momento exacto, el instante preciso en que todo cambió. Pero no había un momento. Había sido gradual, como el óxido que corroe el metal. Lento, silencioso, portal. Recordé el primer comentario de Vanessa. Fue hace 2 años. En una cena de Navidad. Don Héctor, esta casa es muy grande para usted, solo había dicho mientras servía el postre. No se siente solo. Pensé que era cortesía. Preocupación genuina. Qué ingenuo fui. Después, vinieron más. Comentarios aparentemente inocentes. Siempre delante de Roberto. Siempre plantando semillas. Mi primo vive en una residencia. Está feliz. Tiene amigos de su edad. ¿Ha pensado en qué pasaría con esta casa cuando ya no esté? Es mejor planificar estas cosas. Mi favorito, los niños necesitan su propio espacio. Es injusto que crezcan apretados. Roberto al principio la callaba. Papá está bien, Vanessa. Déjalo tranquilo. Pero las semillas crecieron. Se convirtieron en raíces, en árboles venenosos. Y yo no lo vi. O no quise verlo. Me levanté del sillón. Caminé por la casa, encendiendo luces, apagándolas, como si el movimiento pudiera calmar la tormenta en mi pecho. Entré a la cocina. Los platos de la paella seguían ahí, fríos, abandonados. Como yo, comencé a lavar. Mis manos se movían automáticamente. Frotar, enjuagar, secar. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el hospital. Hace 26 años, Roberto tenía 16. Se había roto el brazo jugando fútbol. Yo salí corriendo del trabajo. Llegué antes que la ambulancia. Lo sostuve mientras lloraba de dolor. Todo va a estar bien, mijo. Papá está aquí, siempre estaré aquí. Mentira. Yo estaría ahí, pero él no. Dejé caer un plato. Se hizo añicos contra el suelo. No me moví, solo miré los pedazos, como mi vida, rota en fragmentos imposibles de recomponer. ¿Qué hice mal? La pregunta me perseguía. Lo malcrié. Le di demasiado. Muy poco. Debí ser más duro, más suave. María siempre decía que Roberto era bueno. Un buen muchacho. Con buen corazón. Pero ¿dónde estaba ese corazón ahora? ¿Lo perdió? ¿O yo nunca lo vi realmente? Me senté en el suelo, entre los pedazos de porcelana. Sin importarme si me cortaba, María susurré. María, ayúdame. Dime qué hacer. Miré su foto en el refrigerador. Estábamos en la playa, hace 15 años. Ella llevaba ese sombrero de paja que tanto le gustaba. Sonreía, siempre sonreía. ¿Qué dirías si vieras esto?
Si vieras lo que tu hijo se ha convertido, te romperías. Como yo me estoy rompiendo. No, ella no se rompería. María era fuerte, más fuerte que yo. Ella sabría qué hacer. Pero María no estaba. Y yo estaba solo. Me levanté, barrí los pedazos, los tiré. Como si pudiera tirar también el dolor, subí a mi habitación. La habitación que compartí con María durante 38 años. Su lado de la cama seguía intacto, las almohadas acomodadas como a ella le gustaba, su lámpara de lectura, sus libros en la mesita. Me acosté, del lado de ella, algo que nunca hacía. Olí su almohada. Después de 3 años ya no quedaba su perfume. Solo detergente, solo vacío. Pero cerré los ojos y la imaginé ahí. ¿Qué harías tú, amor?, pregunté a la oscuridad, y casi pude escuchar su respuesta. Esa voz suave pero firme que siempre me guiaba. Lucharías, Héctor. No te rendirías. Pero ¿cómo es nuestro hijo? Por eso mismo. Porque es nuestro hijo. Porque le enseñamos mejor que esto. Porque tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias. Abrí los ojos. La habitación estaba vacía. María no estaba. Nunca estuvo. Solo era mi mente desesperada buscando consuelo. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Afuera todo estaba oscuro. Silencioso. Me levanté. Fui al estudio. La pequeña habitación donde guardaba documentos. Papeles importantes. Encendí la luz. Busqué mi testamento. Un documento simple que había hecho hace 10 años. Todo para Roberto. Mi única familia. Lo leí. Cada línea era una puñalada. Yo, Héctor Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a mi único hijo Roberto Morales. Facultades mentales. Pronto dirían que no las tenía, que estaba senil, incapaz. Guardé el testamento, ya no servía, necesitaba uno nuevo. Pero ¿a quién dejarle todo si no a Roberto? No tenía más familia. Mis padres murieron. No tenía hermanos. María era hija única. Entonces recordé. Don Alfonso, mi amigo desde la infancia, abogado. Retirado ahora, pero aún con contactos. Con conocimiento. Él sabría qué hacer. Él me ayudaría. Miré por la ventana del estudio. El jardín estaba oscuro, pero podía imaginar cada planta, cada árbol. El cerezo de Roberto. Ya no era el cerezo de Roberto. Era mi cerezo, mi jardín, mi casa, y nadie me la quitaría. Volví a la cama, esta vez al mi lado. Miré el techo, las mismas grietas que llevaba viendo 30 años. Recordé cuando Roberto nació. Esa noche tampoco dormí, pero era diferente. Era felicidad, era asombro, era esperanza. Ahora era dolor, era traición. Era guerra. Pensé en mis nietos, Marcos y Lucía. ¿Qué les habían dicho de mí? Que el abuelo estaba viejo, enfermo, loco. Me extrañaban o ya los habían programado para olvidarme. Marcos. 6 años. Ojos curiosos. Siempre preguntando por qué. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas caen? ¿Por qué el abuelo tiene arrugas? Porque he vivido, mi hijo. Porque he reído y llorado y trabajado y amado. Cada arruga es una historia. ¿Le contarían mis historias? ¿O dejarían que me borraran de su memoria como querían borrarme de esta casa? Lucía, 4 años. Risa fácil, abrazos espontáneos. La última vez que la vi me dijo, «Te quiero, abuelo», 3 veces seguidas. Como si supiera que no me vería pronto. O tal vez ya lo sabían. Tal vez Roberto y Vanessa los estaban preparando. El abuelo se va a ir lejos, a un lugar donde estará mejor cuidado. Mentiras dulces para encubrir traición amarga. Me di vuelta en la cama. Abracé la almohada de María y lloré otra vez. Lloré por el hijo que perdí, por los nietos que me estaban quitando, por la esposa que no estaba aquí para ayudarme a entender. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Y entonces, en algún momento entre la oscuridad y el amanecer, algo cambió. Dejé de llorar. Dejé de preguntarme qué hice mal.
Dejé de sentir lástima por mí mismo, porque entendí algo importante. Esto no era mi culpa. Yo no había fallado como padre. Había dado todo. Amor, tiempo, sacrificio, educación. Ejemplo. Si Roberto decidió olvidar todo eso, esa era su elección. No mi fracaso. Si decidió poner dinero antes que familia, esa era su pérdida. No la mía. Yo no tenía que sentirme culpable por defender lo que era mío, por negarme a ser echado como un perro viejo, por mantener mi dignidad. Me levanté de la cama. Eran las 5:30. Todavía oscuro afuera. Fui al baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Vi a un hombre de 67 años. Cansado. Con ojeras. Pero no derrotado. No susurré a mi reflejo. No estás acabado. Todavía tienes fuego. Todavía tienes pelea. María no se habría rendido. Y yo tampoco lo haría. Me vestí. Me puse mi mejor camisa. Pantalones planchados. Como si me preparara para la batalla. Porque eso era. Una batalla. Y yo la ganaría. Bajé a la cocina. Preparé café. Fuerte. Como me gustaba. Vi amanecer desde la ventana. El cielo pasando de negro a gris a naranja. Un nuevo día. Una nueva oportunidad. Saqué mi agenda vieja. Busqué el número de don Alfonso. Mi amigo. Mi abogado. Esperé hasta las 8. Hora decente para llamar. Marco el número. Soné 2 veces. Bueno, la voz de Alfonso, mayor pero firme. Alfonso, soy Héctor. Héctor Morales. Héctor, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, dije. Y le conté todo. Le conté del domingo. De Roberto, de Vanessa, de las amenazas, de todo. Alfonso escuchó en silencio. Cuando terminé, él suspiró. Héctor, esto es serio. Pero hay formas de protegerte. Necesitamos actuar rápido. Dime qué hacer. Primero ven a mi oficina. Hoy. Redactaremos documentos. Poder notarial a alguien de confianza. Un testamento nuevo. Declaraciones de capacidad mental. ¿Cuándo? ¿Puedes a las 10? Ahí estaré. Colgué. Respiré profundo. María, dije al aire. Voy a pelear. Como tú habrías peleado. Por nuestra casa. Por nuestra dignidad. Por nosotros. Y por primera vez, desde ese domingo terrible sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. Porque había descubierto algo que Roberto no sabía. Que su viejo terco padre todavía tenía dientes. Y estaba listo para morder. A las 10 en punto estaba frente a la oficina de don Alfonso. Un edificio antiguo en el centro. 3er piso. Sin ascensor. Subí las escaleras despacio, no por cansancio, sino porque cada escalón me daba tiempo para pensar, para prepararme. Alfonso me recibió con un abrazo. Más delgado que la última vez. Más canas. Pero los mismos ojos inteligentes. Héctor, amigo. Pasa, siéntate. Su oficina olía a libros viejos y café. Las paredes llenas de diplomas y fotos. Una vida dedicada a la ley. Cuéntame todo otra vez, dijo sacando una libreta. Con detalles, todo lo que recuerdes. Y le conté. Desde el principio. Los comentarios de Vanessa. El cambio en Roberto. El domingo terrible. Las amenazas. Todo. Alfonso tomaba notas. De vez en cuando fruncía el ceño. O negaba con la cabeza. Cuando terminé dejó la pluma. Se quitó los lentes. Los limpió pensativo. Esto es más común de lo que piensas, dijo finalmente. Hijos que quieren adelantar su herencia. Familias que ven a los ancianos como estorbos. Es triste, pero real. Pueden realmente declararme incapaz. Pueden intentarlo. Necesitarían evaluaciones médicas. Pruebas de que no puedes cuidarte. Testimonios. No es fácil, pero con un buen abogado de su lado y los contactos correctos, sí es posible. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué hago? Nos adelantamos, dijo Alfonso sonriendo levemente. Les ganamos el juego. ¿Estás listo para pelear, Héctor? Estoy listo. Bien, entonces haremos lo siguiente. Sacó varios documentos. Los fue explicando uno por uno.
Primero necesitas un certificado médico que demuestre que estás en plenas facultades mentales, física y cognitivamente sano. Tengo un colega geriatra, puede evaluarte hoy mismo. Segundo, cambiaremos tu testamento. ¿A quién confías?, pensé. No tenía familia, mis amigos cercanos. Casi todos habían muerto o estaban en sus propias batallas con la vejez. A ti dije, si me aceptas como albacea. Alfonso asintió. Me acepto, y sugiero que también destines una parte a una fundación, en nombre de María, algo que Roberto no pueda tocar. Me gustó la idea. María siempre quiso ayudar. Una fundación en su nombre. Perfecto. Tercero, continuó Alfonso. Necesitas proteger la casa. Ahora mismo está solo a tu nombre, ¿correcto? Sí. La pondremos en fideicomiso. Tú seguirás viviendo ahí. Pero legalmente será más difícil que alguien te la quite o te fuerce a venderla. Y si muero, entonces se venderá. El dinero irá donde tú decidas, pero mientras vivas nadie puede tocarse. Asentí. Cada palabra era un escudo, una armadura contra la traición. Cuarto, y esto es importante. Alfonso se inclinó hacia adelante. Necesito que me cuentes todo sobre Vanessa. Su trabajo. Sus contactos. Dijiste que tiene conexiones en el juzgado. Trabaja en una firma de abogados, dije, como secretaria ejecutiva. Pero siempre presume de conocer jueces, magistrados, gente importante. Nombre de la firma, Ramírez y Asociados. Alfonso escribió. Luego sonrió. Una sonrisa que no era amable. Conozco a Ramírez. Estudiamos juntos. Le debo unos favores. Veré qué puedo averiguar sobre los contactos de tu nuera. ¿Crees que haya algo turbio? En mi experiencia, cuando alguien presume demasiado de sus contactos, usualmente está exagerando o mintiendo. Déjame investigar. Pasamos 3 horas en esa oficina. Firmé papeles, di información, hice declaraciones. Alfonso llamó a su colega el geriatra, el doctor Ruiz. Podía verme esa tarde. Ve, me dijo Alfonso. Completa la evaluación. Tráeme el certificado. En 2 días tendremos todo listo. Y luego tú decides. Puedes esperar a que ellos muevan ficha, o puedes confrontarlos, mostrarles que no eres el viejo indefenso que creen. Quiero confrontarlos, dije sin dudar. Alfonso asintió. Lo supuse. Entonces prepárate, porque cuando vean lo que hiciste se pondrán furiosos. Que se pongan. Ya no tengo miedo. Salí de su oficina sintiéndome diferente, más ligero, más fuerte. Tenía un plan, tenía un aliado, tenía esperanza. Fui a la clínica del doctor Ruiz, un hombre amable, unos 60 años. Voz tranquilizadora. Messi hizo pruebas. Cognitivas, físicas. Preguntas sobre fechas, nombres, cálculos simples. Cuénteme del 3 hacia atrás desde 100, dijo. 100. 97. 94. 91. Excelente. ¿Qué día es hoy? Lunes 30 de octubre del 2023. ¿Dónde estamos? En su consultorio. Calle Cervantes, número 42. Tercer piso. Revisó mi presión, mi corazón, mis reflejos. Después de 1 hora, firmó un documento. Don Héctor dijo entregándomelo. Usted está perfectamente sano, mental y físicamente. Cualquier intento de declararlo incapaz sería fraudulento. Este certificado lo respalda. Gracias, doctor. Cuídese. Y no deje que nadie le diga lo contrario. Volví a casa con el certificado, con los documentos que Alfonso me dio, con una sensación de poder que no había sentido en semanas. Pero cuando llegué había algo esperándome, un sobre. Bajo la puerta. Lo abrí, era una carta de un bufete legal. Estimado señor Morales, por medio de la presente, le notificamos que nuestro cliente, el señor Roberto Morales, ha iniciado gestiones para evaluar su capacidad legal, para administrar sus bienes y tomar decisiones sobre su bienestar. Las palabras se volvieron borrosas, no por lágrimas, por rabia. Lo habían hecho. Habían empezado el proceso. Llamé a Alfonso inmediatamente.
Ya lo hicieron, me llegó una notificación. Mándame una foto del documento, dijo, ahora. Se la envié por el teléfono. Esperé. Escuché teclas al otro lado. Héctor, esto es solo una amenaza, dijo finalmente. No han iniciado nada formal todavía. Es intimidación. Quieren asustarte para que cedas. ¿Qué hago? Nada. Ignórala. Mañana yo enviaré una respuesta. De abogado a abogado. Con copias de tu certificado médico. Con una advertencia de que cualquier intento de proceder será considerado acoso. Eso los detendrá. Los hará pensar 2 veces. Y si siguen adelante tendremos munición para contrademandar. Colgué. Miré la carta otra vez. La firma al final. Gabinete Jurídico Valdés. No Ramírez y Asociados. Otro bufete. Interesante. Esa noche algo me impulsó a hacer algo que nunca había hecho. Esperar. Observar. Sabía que Roberto y Vanessa tenían una rutina. Cada lunes por la noche dejaban a los niños con la madre de Vanessa. Salían a cenar. Luego pasaban por mi casa. Para ver si estaba bien, decían, pero hacía 2 meses que no lo hacían. Desde que comenzaron su campaña, esa noche me quedé en la oscuridad. En la sala. Sin luces. Y esperé. A las 9 vi su coche pasar lento frente a mi casa. Se detuvieron. No bajaron. Solo miraron. Escuché voces, amortiguadas por las ventanas cerradas, pero estaban discutiendo. Abrí la ventana levemente. Solo una rendija. La voz de Vanessa llegó clara. Tiene que ceder pronto. Un viejo terco no puede ganar contra nosotros. Y si no cede, respondió Roberto. El abogado dijo que podemos. Vi que sostenía papeles. Los miraba con una linterna pequeña. Es perfecto, continuó Vanessa. Con esto y el testimonio de tu primo, el psiquiatra lo declaran incapaz en 2 semanas. Mi primo, pregunté en silencio. Rodrigo, dijo Roberto. Le expliqué la situación. Está dispuesto a testificar que papá mostró signos de demencia la última vez que lo vio. Pero eso es mentira, dijo una voz en mi cabeza. Rodrigo no me ve desde hace 5 años. Exacto. Una mentira. Un fraude. Vanessa se rió. Tu padre nunca sabrá que lo golpeó. Para cuando reaccione ya estaremos viviendo aquí. Arrancarán el auto. Se fueron. Me quedé ahí, temblando. No de miedo. De furia. Habían planeado todo. Mentiras. Testimonios falsos. Fraude legal. Mi propio hijo. Pero ahora yo sabía. Y eso cambiaba todo. A la mañana siguiente llamé a Alfonso. Le conté lo que escuché. Perfecto, dijo. Eso es conspiración para cometer fraude. Si puedes probarlo, puedo. Tengo un vecino con cámara de seguridad. Apunta a la calle. Grabó su coche. La hora. Todo. Consigue esa grabación. Y prepárate, vamos a citarlos. A una reunión. Aquí en mi oficina. Les diremos que es para negociar. Pero en realidad, les mostraremos que perdieron. Hice todo lo que Alfonso me dijo. Conseguí la grabación. Preparé copias de todos los documentos. 2 días después, Roberto recibió una citación de Alfonso, solicitando una reunión para discutir el bienestar de Héctor Morales. Supe que la recibió porque me llamó. Papá, ¿qué es esto? Contrataste un abogado. Tengo derecho, dije calmadamente. Esto es ridículo. Estamos tratando de ayudarte. Nos vemos en la reunión, Roberto. Hasta entonces no tengo nada que decirte. Colgué. Mi mano no temblaba. El día de la reunión llegó. Jueves por la tarde. Oficina de Alfonso. Llegué temprano. Alfonso repasó todo conmigo. Cuando lleguen yo hablaré primero, dijo. Les mostraré los documentos. Tu certificado médico, el Nuevo Testamento. La carta sobre el fideicomiso de la casa. Y lo de la grabación. Eso lo guardamos. Solo si se ponen agresivos. Es nuestra bomba nuclear. A las 4 llegaron Roberto y Vanessa, con su abogado, un hombre joven, traje caro. Sonrisa confiada. Se sentaron frente a nosotros. Vanessa me miró con desprecio. Roberto evitaba mi mirada. Bueno, comenzó su abogado. Entiendo que hay desacuerdo sobre el cuidado del señor Morales. No hay desacuerdo, dijo Alfonso.
El señor Morales está perfectamente capaz de cuidarse. Tenemos certificación médica que lo prueba. Deslizó el documento del doctor Ruiz sobre la mesa. El abogado lo miró. Frunció el ceño. Esto no cambia nada. Nuestro cliente tiene derecho a preocuparse por su padre. Por supuesto, dijo Alfonso sonriendo. Pero no tiene derecho a mentir, a fabricar testimonios, a cometer fraude. Silencio. Disculpe, dijo el abogado. Alfonso sacó más papeles. Los extendió como cartas en un juego. Tenemos evidencia de que planean usar testimonios falsos, de un tal Rodrigo Morales, quien no ha visto al señor Héctor en 5 años. Tenemos grabación de ustedes discutiendo este plan, frente a esta casa, el lunes pasado. Vanessa palideció. Roberto finalmente me miró. Sus ojos grandes, sorprendidos. Eso es ilegal, tartamudeó Vanessa. No pueden grabar sin permiso. Cámara de Seguridad Pública, dijo Alfonso. Perfectamente legal. Y perfectamente admisible en corte. Dejó caer la bomba final. Si proceden con su plan fraudulento, los demandaremos. Por difamación. Por intento de fraude. Y solicitaremos que se les prohíba contactar al señor Morales. Entendido. El abogado miró a Roberto. A Vanessa. Recogió sus papeles. Necesito consultar con mis clientes, dijo. Tómense su tiempo, respondió Alfonso. Pero que quede claro, el señor Morales está protegido. Su casa está protegida. Y cualquier otro intento de manipulación tendrá consecuencias legales severas. Me levanté, miré a Roberto directo a los ojos. Intentaste destruirme, dije. Tu propio padre. Por una casa. Por dinero. Espero que valga la pena, porque me perdiste. Para siempre. Y salí de esa oficina con la cabeza en alto. Han pasado 8 meses desde ese día en la oficina de Alfonso. 8 meses desde que vi la cara de Roberto desmoronarse. Desde que Vanessa perdió esa sonrisa arrogante. Desde que recuperé no solo mi casa, sino mi dignidad. La vida cambió, pero no como ellos esperaban. Yo sigo aquí. En mi casa. En mi casa. Despierto cada mañana en la habitación que compartí con María. Preparo café en la cocina donde crié a mi hijo. Camino por el jardín que construimos juntos. Pero ya no estoy solo. Don Alfonso se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en mi amigo. Viene a cenar cada martes. Jugamos ajedrez. Hablamos de la vida, de nuestros errores, de nuestras victorias. Me presentó a un grupo. Hombres y mujeres de mi edad. Algunos viudos, otros divorciados. Todos con historias similares. Hijos que olvidaron. Familias que traicionaron. Al principio no quería ir. No soy de grupos, le dije a Alfonso. Solo prueba una vez, insistió. Fui. Y encontré algo que no esperaba. Comprensión. Solidaridad. Amistad. Ahora voy cada jueves. Nos reunimos en un café del centro. Tomamos té. Compartimos nuestras batallas, nuestras heridas, nuestras sanaciones. Hay una mujer. Se llama Carmen. 63 años. Viuda también. Su historia es peor que la mía. 3 hijos. Los 3 la abandonaron cuando más los necesitaba, pero ella sonríe. Tiene paz. ¿Cómo lo haces? Le pregunté una vez. ¿Cómo perdonas? No he perdonado, respondió. Pero dejé de cargar con su peso. Sus decisiones son suyas. Mi paz es mía. ¿Sabías palabras? Carmen y yo nos hicimos cercanos. No es romance. Es algo más simple, más honesto. Compañía. Alguien que entiende. Ella viene a mi casa. Cocinamos juntos. Cuidamos el jardín. A veces, solo nos sentamos en el porche bebiendo limonada, viendo el atardecer. María no se molestaría. Lo sé. Ella querría que yo fuera feliz. Que no me consumiera en soledad. En cuanto a Roberto, no he vuelto a verlo. Intentó llamar 3 veces en los primeros meses. No contesté. Luego dejó de intentar. Vanessa, según me contó Alfonso, convenció a Roberto de mudarse. Lejos. A otra ciudad. Un nuevo comienzo, supongo. Lejos del viejo terco que arruinó sus planes.
Se llevaron a mis nietos. Eso duele. No voy a mentir. Marcos y Lucía. Probablemente ya ni se acuerden de mí. Probablemente les dijeron que el abuelo era malo, que estaba enfermo, que era mejor olvidarlo. Tal vez algún día, cuando sean mayores, busquen la verdad. Tal vez vengan a preguntarme mi versión. O tal vez no. He aprendido a vivir con esa posibilidad, porque no puedo controlar las decisiones de otros, solo las mías. ¿Y yo? Decidí vivir. No sobrevivir, vivir. Arreglé la casa. Pinté las paredes. Cambié los muebles viejos. No para borrar a María, sino para honrarla creando algo nuevo. Algo que ella habría aplaudido. Convertí el cuarto de Roberto en un taller. Volví a la carpintería. Pequeños proyectos, sillas, mesas, juguetes de madera. Los vendo en el mercado los sábados, no por dinero. Por propósito. Por sentirme útil. Un día un niño de unos 6 años se acercó a mi puesto. Miró un caballito de madera que había tallado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó con esos ojos grandes llenos de esperanza. Para ti gratis, le dije entregándoselo. Su madre protestó. Pero insistí. No puedo regalar un juguete a un niño. El niño me abrazó. Gracias, abuelo. Y algo dentro de mí sanó un poco más. Porque sí, ya no soy abuelo de Marcos y Lucía, pero puedo ser el abuelo del mundo. El hombre amable que regala sonrisas de madera. La fundación en nombre de María ya está funcionando. Pequeña, modesta, pero real. Ayudamos a ancianos en situaciones vulnerables. Los que no tienen quien los defienda. Los que enfrentan lo que yo enfrenté. Les damos asesoría legal. Apoyo emocional. Recursos. Alfonso maneja la parte legal. Carmen y yo manejamos el contacto humano. Cada mes ayudamos a 2 o 3 personas. No es mucho, pero es algo. María estaría orgullosa. En las noches cuando la casa está en silencio todavía hablo con ella. Lo logré, amor, le digo a su foto. No me dejé vencer. Me mantuve de pie. Y casi puedo escuchar su respuesta. Siempre supe que lo harías. Extraño a Roberto, todos los días. Extraño al niño que fue, al joven que prometía tanto. Extraño la familia que pude haber tenido, pero no extraño al hombre en que se convirtió. Al extraño que me miró con ojos fríos y me llamó viejo terco. A ese no lo extraño, porque ese no es mi hijo. Mi hijo murió. O tal vez nunca existió. Tal vez solo fue una ilusión mía, y he aprendido a vivir con esa pérdida. Como aprendí a vivir sin María. Como aprendo a vivir cada día. Un paso a la vez. Hace 2 semanas recibí una carta. Un sobre sin remitente. Dentro una nota. Letra de Roberto. Papá decía: siento todo lo que pasó. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ninguna excusa. Solo disculpa. La leí 3 veces, luego la guardé en un cajón. ¿Lo perdonaré algún día? No lo sé. El perdón es un camino largo, y apenas estoy empezando a caminarlo. Pero lo que sí sé es esto: ya no estoy enojado. La rabia que me consumía esos primeros meses se ha ido, reemplazada por algo más tranquilo, más sabio. Aceptación. Aceptación de que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges. Alfonso. Carmen. Mi grupo de los jueves. El niño del mercado. Ellos son mi familia ahora. Aceptación de que el amor verdadero no se mide en herencia. Se mide en respeto, en tiempo, en presencia. Aceptación de que envejecer no significa volverse invisible, o inútil, o descartable. Significa tener la sabiduría de saber qué batallas pelear, y el coraje de pelearlas. Si pudiera hablar con alguien que está pasando por lo mismo, esto es lo que le diría. Primero, protégete. Legalmente, emocionalmente, financieramente. No esperes a que sea demasiado tarde. Busca un abogado de confianza. Uno que no esté involucrado con tu familia. Haz un testamento claro. Pon tus asuntos en orden. Segundo, no tengas miedo de decir no. Tu casa es tuya. Tu dinero es tuyo. Tu vida es tuya.
Nadie, ni siquiera tus hijos, tiene derecho hacia arrebatártela. Tercero, busca comunidad. No te aísles. El aislamiento es el arma de los que quieren aprovecharse de ti. Rodéate de gente buena. Gente que te valore por quien eres, no por lo que tienes. Cuarto, y esto es lo más importante, tu valor no depende de tu familia. No dependes de que tus hijos te quieran para tener dignidad. Eres valioso por ti mismo, por tu historia, por tu humanidad. La dignidad no tiene edad, repito. La dignidad no tiene edad. Puedes tener 60, 70, 80, 90 años. Y aún así, merecer respeto, amor, consideración. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Y si tus hijos te traicionan, si tu familia te abandona, recuerda, esa es su pérdida, no la tuya. Tú sigues siendo quien eres, con tu valor intacto, con tu historia intacta, con tu derecho a vivir en paz intacto. Hoy es domingo. 8 meses después de aquel domingo terrible. Preparé paella otra vez, pero esta vez no para Roberto, para Carmen, para Alfonso, para mis nuevos amigos. La mesa está puesta, el mantel de María extendido, las flores del jardín en el centro. Suena el timbre. Llegan mis invitados, con abrazos reales, sonrisas genuinas, afecto verdadero. Nos sentamos, comemos, reímos. Compartimos historias. Y por primera vez en mucho tiempo esta casa vuelve a llenarse de vida, de la vida correcta, de la familia correcta, la que yo elegí. María susurró mentalmente mirando su foto en el aparador. Mira, lo logré. Construí una nueva familia. Una que me valora, que me respeta. Y juro que puedo verla sonreír, porque al final eso es lo que importa. No la sangre que compartes, sino el amor que construyes. Y yo estoy construyendo, cada día, cada momento, una vida nueva, sobre los cimientos de la dignidad que nunca perdí. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros ahí afuera que entienden, que han pasado por lo mismo, o que están pasando por ello ahora. Has vivido algo similar. Te han hecho sentir que tu edad te hace menos valioso, que tu casa, tu dinero, tu vida son de otros. Cuéntamelo. Comparte tu historia. Porque entre más hablemos de esto, entre más rompamos el silencio, más difícil será para los que quieren aprovecharse de nosotros. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte mi historia. Mándala a ese amigo, a ese familiar, a ese vecino anciano que parece estar pasándola mal. Tal vez mis palabras le den el valor que necesita para defenderse, para decir no, para mantenerse de pie. Porque eso es lo que hacemos. Los que sobrevivimos, los que peleamos, los que ganamos, nos apoyamos unos a otros. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi dolor, mi batalla, mi victoria. Gracias por recordarme que no estoy solo, que ninguno de nosotros lo está. Un abrazo fuerte desde esta casa que defendí, desde este jardín que sigo cuidando, desde esta vida que sigo viviendo, con dignidad, con orgullo, con paz. Héctor Morales, 67 años. Maestro carpintero jubilado. Sobreviviente. Y todavía de pie.